Esto es una pastilla de uranio simulado, del tamaño exacto al de las barras del combustible. Esta pequeña pastilla contiene más energía que 60 toneladas de carbón. Hay 20 millones de esas pequeñas pastillas en la vasija del reactor, es decir, aquí. Esto se llama el núcleo. El núcleo está rodeado de agua. El agua se usa como refrigerante. Dentro del elemento combustible hay otro grupo de varillas llamadas barras de control. Esas barras controlan la reacción nuclear. El proceso es este. Cuando el núcleo se pone en funcionamiento, es decir, cuando se activa, se sacan las barras de control. Sin ellas, el combustible nuclear provoca una reacción en cadena que produce una gran cantidad de calor, que hace hervir el agua, que se convierte en vapor, que mueve la turbina que mueve el generador, que a su vez produce la electricidad. Energía nuclear. Esto es una central nuclear. La energía nuclear nos proporciona electricidad. Emplea la energía contenida en el núcleo de los átomos para proporcionar calor con el que se hace hervir agua. El vapor generado por el agua hirviendo se desplaza a lo largo de tuberías y acciona una turbina. Esta hace girar un generador que a su vez produce energía eléctrica. La mayoría de la electricidad se genera aprovechando el calor de la combustión de carbón, petróleo o gas, si bien las reservas pueden agotarse dentro de unos 100 años. La energía nuclear podría proporcionar electricidad durante cientos de miles de años. La cuestión es segura? Muchos científicos creen que sí, pero pueden producirse accidentes. El uranio es un metal que proporciona el combustible para la mayoría de las centrales nucleares. Una tonelada de combustible de uranio puede generar tanta energía como 25.000 toneladas de carbón. Se emplea un tipo especial de uranio llamado U-235. Recibe este nombre debido a que presenta 235 protones y neutrones en el núcleo de cada uno de sus átomos. Cuando un neutrón incide sobre el núcleo, lo fracciona en dos núcleos más pequeños. Este proceso se conoce como fisión nuclear y libera energía. Al extinguirse el núcleo, 2 o 3 neutrones de alta velocidad salen disparados con emisión de radiación gamma. Cuando dichos neutrones se hacen más lentos, mediante bloques de grafito en el núcleo del reactor, pueden fraccionar otros átomos de U-235, liberando más energía, y así el proceso continúa. Este proceso se conoce como reacción en cadena. El proceso de fisión nuclear es muy peligroso. En una bomba atómica, una reacción en cadena incontrolada libera energía con tal rapidez que se produce una violenta explosión. En una central nuclear, la fisión está controlada de manera que la energía se libera sin dar lugar a explosiones. El combustible de uranio forma parte del núcleo de un reactor nuclear. Se pueden introducir o extraer barras de control especiales en el uranio. Dichas barras, hechas de acero al boro, absorben neutrones. Cuanto menor sea el número de neutrones circulando, menor es el número de fisiones nucleares que tienen lugar y menor es la energía producida. Los reactores nucleares se calientan mucho. Existen diversas maneras diferentes de extraer este calor. En un reactor avanzado refrigerado por gas o ACR como este, el dióxido de carbono gaseoso se hace pasar por encima del combustible situado en el núcleo del reactor. El gas calienta el agua en los serpentines, que a su vez producen el vapor encargado de accionar las turbinas. En un reactor de agua a presión, o PWR, se usa en lugar de gas, agua a alta presión. Existen algunos reactores nucleares que en realidad transforman el uranio convencional en más combustible nuclear. Se llaman reproductores rápidos. Todos los reactores generan gran cantidad de sustancias altamente radiactivas. La eliminación de estos residuos nucleares peligrosos y su almacenamiento seguro constituye un problema muy serio. Los residuos nucleares emiten radiaciones que son extremadamente dañinas para todos los seres vivos. Deben transportarse en contenedores sellados como este. Algunas de las sustancias radiactivas generadas en un reactor continúan siendo peligrosas durante millones de años. Algunos de los desechos nucleares extraídos de un reactor se conservan en estado líquido en el interior de tanques de acero inoxidable. Los tanques se rodean con una espesa capa de cemento que absorbe la radiación y se refrigeran con agua. Sin embargo, los tanques de acero inoxidable pueden finalmente empezar a tener pérdidas.
Existen planes para introducir en un futuro dichos líquidos en bloques de vidrio que se hundirán en las simas profundas de los fondos oceánicos. Una central nuclear típica genera aproximadamente 60 toneladas de residuos al año. De estas, aproximadamente 1 tonelada es altamente radiactiva. En 1955, la energía nuclear estaba a punto de demostrar su capacidad. El 17 de julio, poco después de medianoche, el primer reactor nuclear del mundo realizó una prueba. Suministró energía para la pequeña ciudad de Arco, Idaho. Los expertos predijeron que el poderoso átomo haría que la energía eléctrica fuera tan barata que algún día sería gratuita. En la actualidad, el 20% de la energía eléctrica de Norteamérica es generada por centrales nucleares. Un reactor nuclear es una versión sofisticada de una máquina de vapor. Los reactores utilizan la energía térmica de la fisión nuclear para calentar agua y producir vapor, que es usado en turbinas que generan electricidad. Hay un núcleo de uranio dentro del reactor donde se produce la fisión. En el reactor se introducen barras de combustible, son de circonio, y en el interior llevan pastillas de uranio enriquecido. Para decelerar la reacción, se introducen barras hechas de carburo de boro. El brillante futuro de la energía nuclear se ensombreció considerablemente en las primeras horas del 28 de marzo de 1979. La unidad 2 de una central nuclear cerca de Harrisburg, Pensilvania, llamada 3 Miles Island, inició por accidente un peligroso proceso de fusión del núcleo. Since I was first apprised of this problem early yesterday, we have activated state health and environmental experts and called immediately upon technicians from the Nuclear Regulatory Commission, the United States Department of Energy, as well as other private sources. En 3 Miles Island ocurrió una fusión accidental del núcleo. Esto sucede cuando durante cierto tiempo se pierde agua en la refrigeración. Aunque no haya fisión, la reacción continúa y produce tanto calor que funde las barras de combustible. Funde también toda la cubierta metálica y lo hace desde el fondo del reactor. La catástrofe de 3 Miles Island fue un desastre que perjudicó la imagen de la industria nuclear. Aunque el escape radiactivo fue escaso, el suceso desató el temor público hacia todo lo relacionado con la energía nuclear. Después del accidente, el gobierno inició un plan para mejorar la seguridad del personal de las centrales. Hizo además cambios en las salas de control. La forma en que había sido diseñada la sala de control no facilitaba la respuesta ante un accidente. Había controles que cuando estaban en rojo significaban una cosa y cuando estaban en verde otra. Y había controles que hacían justo lo contrario. No habían sido diseñados para ayudar al personal en una situación de crisis. Pero en abril de 1986, el temor público hacia las centrales nucleares quedó justificado. En Ucrania, entonces una república de la antigua Unión Soviética, el reactor de la central de Chernóbil explotó durante una prueba rutinaria. El área de emisión radiactiva fue 1.700 veces mayor que la de 3 Miles Island, y el número de personas expuestas fue 200 veces mayor. 30 de ellas murieron, y 209 recibieron tratamiento por exposición intensa a la radiación. La de Chernóbil fue una auténtica catástrofe. Generó muchas dudas acerca de la energía nuclear. Fue un duro golpe para Rusia y desde luego para Gorbachov, y probablemente contribuyó al desmembramiento de la Unión Soviética. Chernóbil de reactores y para el personal de seguridad. Pero el problema de una fusión del núcleo no es el único al que hay que enfrentarse. Incluso el transporte rutinario de residuos nucleares producidos por las centrales y por otras fuentes tiene sus riesgos debido a la continua emisión de radiactividad. Las barras de combustible usadas son peligrosas durante cientos de miles de años. Miles de millones de litros de residuos nucleares procedentes tanto de fuentes militares como comerciales permanecen en instalaciones subterráneas. Gran parte de ellas tienen fugas que llegan a las aguas subterráneas. Los científicos debaten los efectos potenciales de la contaminación en la salud pública. Las autoridades están también preocupadas acerca de la seguridad de las centrales nucleares. Se han tomado medidas para impedir el robo de materiales radiactivos. Estos materiales, en manos de terroristas, por ejemplo,
pueden ser utilizados para construir un dispositivo contaminante. En principio, no se necesita una bomba para propagar radiactividad. Uno puede subir a lo alto de un edificio y arrojar al viento polvo radiactivo. De esa forma se esparce. Un ataque radiactivo así no mataría necesariamente a nadie. Sería un ataque con efectos psicológicos y económicos. Los residuos radiactivos esparcidos en una ciudad o en locales públicos, es decir, una de las llamadas bombas sucias, sembraría el terror y arruinaría la economía. Para contrarrestar esa amenaza, los científicos tuvieron que desarrollar nuevas formas de detección de fuentes radiactivas. La radiación es algo que nos acompaña constantemente. Parte de ella es nociva, otra se produce de forma natural. Los científicos han desarrollado métodos para detectar la radiación en cualquiera de sus formas. En 1928, Hans Geiger junto a un compañero creó el contador Geiger-Müller. El contador Geiger es un aparato que mide el ritmo de la desintegración radiactiva. El núcleo del contador Geiger es un tubo relleno de gas que puede conducir la electricidad. Adquiere capacidad conductiva cuando es ionizado por una partícula emitida por una fuente radiactiva. El gas completa un circuito eléctrico y el contador Geiger amplifica la señal, produciendo un salto en la aguja y un sonido. La siguiente generación de detectores de radiación la constituyen también unidades portátiles, pero están a años luz del contador Geiger, los Radscout. En la parte frontal del equipo hay un cristal puro de germanio, que es el que mide la radiación gamma, los rayos X. Está al final de este tubo de plata. El recubrimiento exterior del prototipo impide que sufra daños cuando lo movemos por el laboratorio. Los cristales de germanio se utilizaron por primera vez en 1962 para la detección de rayos gamma. Funcionan porque cada rayo gamma tiene una longitud de onda característica, es como su huella digital, y el cristal convierte esa huella en pulsos eléctricos. Para que el cristal funcione adecuadamente debe ser mantenido a una temperatura de 185 grados bajo cero por medio de un refrigerador portátil que lleva en la parte trasera de la unidad. Al principio los manteníamos fríos mediante nitrógeno líquido. Ahora usamos un refrigerador y resultan mucho más fáciles de llevar. No dependemos del nitrógeno líquido que acaba agotándose al final del día. Dentro del Radscout, un ordenador analiza instantáneamente los datos. Cualquier persona, aunque no sea un científico, puede usar el aparato e identificar el origen de la radiación, así como determinar si existe una amenaza real o si es una fuente radiactiva natural. Esto, que parece un simple almacén, es un centro de tecnología nuclear. En una cámara de seguridad con paredes de cemento de más de 2 metros de grosor, se encuentra una mortífera fuente de cobalto radiactivo que produce un extraño y brillante color azul. Estos suministros médicos, cosméticos y especias están a punto de recibir una emisión de rayos gamma. Están siendo irradiados para Salmonella, E. coli, organismos en descomposición, levaduras y mohos que podrían contaminar los productos durante el proceso de fabricación. En algunos casos se esteriliza y en otros casos se higieniza. Los productos son higienizados, pero no se vuelven radiactivos después del proceso, ya que la radiación penetra los envoltorios. Los productos son descargados de los palés para pasar directamente a transportes metálicos. La cantidad de radiación que reciben es controlada rigurosamente. Porque si reciben una dosis demasiado grande, algunos plásticos se degradan con la radiación. Cuando se irradian alimentos, los lípidos o grasas de la carne pueden perder sabor si reciben una dosis demasiado grande. El sistema de transporte lleva los productos hasta la célula de radiación y los hace girar para que la exposición sea uniforme. Unos pequeños sensores de radiación llamados dosímetros vigilan la dosis que los productos reciben cuando entran en la célula de radiación. Como dentro de la cámara la radiación resultaría mortal, existe un sistema de aviso para impedir el acceso accidental. Y hay también un laberinto de cemento diseñado para absorber la energía de los rayos gamma. Vamos a explicar la función del laberinto. Los rayos gamma, cuando son emitidos por la fuente de cobalto,
rebotan en las paredes, reduciendo su intensidad por unas 1000 veces con cada rebote. Dentro de la cámara los productos son movidos por el sistema de transporte para recibir